Imagínate recibir una carta así. Viene de una mujer que nunca pisó una escuela, que no ocupa ningún cargo político, que no tiene título nobiliario ni ejército detrás, que vive en una habitación tan pequeña que apenas cabe en una cama y un crucifijo. Y en esa carta te dice, con toda la tranquilidad del mundo, que estás cometiendo un error grave, que si no cambias de rumbo vas a arrastrar a otros a la ruina junto con vos, y que Dios ya lleva demasiado tiempo esperando que te decidas. Esa carta llegó al Papa, y el Papa le hizo caso. Si te quedas a escuchar esta historia hasta el final, vas a entender cómo una mujer sin educación, sin poder político y sin ninguna credencial que el mundo de su tiempo pudiera reconocer, terminó siendo llamada doctora de la Iglesia Universal. Y por qué lo que vivió tiene algo concreto para decirte a vos hoy. Antes de seguir, si este tipo de historias te parece que vale la pena compartir, dale like al video y suscríbete al canal. Cada semana traemos relatos como este, contados con el detalle y la honestidad que merecen. Y escribí en los comentarios el nombre de alguien por quien quieras rezar mientras escuchas. Yo me uno con vos. Para entender a Catalina Benincasa hay que entender primero el mundo en el que nació. Y ese mundo le decía a las mujeres una sola cosa, desde el momento en que abrían los ojos. Tu lugar es la casa, el matrimonio, los hijos, no la política, no la teología, no los palacios de los papas. Ese mundo tenía razones para existir. El año de su nacimiento, el 25 de marzo de 1347, Europa estaba siendo arrasada por la peste negra. La enfermedad llegaba por los puertos, avanzaba por los caminos y entraba en las ciudades sin que nadie pudiera detenerla. En Siena, que era entonces una ciudad próspera y orgullosa en el centro de Italia, los muertos se contaban por semanas, no por días. Los médicos no podían hacer nada. Los sacerdotes morían junto a sus parroquianos. Y la Iglesia, que era la única institución que daba sentido y orden a la vida de la gente, tenía a sus papas instalados en Aviñón, en el sur de Francia, desde hacía casi 40 años, lejos de Roma, lejos de la tumba de Pedro, viviendo bajo la sombra de la corona francesa. Para mucha gente, aquello se sentía como un abandono. En ese mundo nació Catalina. El 25 de marzo era el día de la Anunciación, la fiesta en que la Iglesia recuerda el momento en que el ángel le dijo a María que la historia del mundo iba a cambiar. Una fecha que, mirada hacia atrás, parece menos casualidad y más señal. La Papiagenti, su madre, era una mujer de una voluntad tan firme que llegaría a vivir 89 años, cosa extraordinaria en el siglo XIV. Giacomo Benincasa, su padre, dirigía en el barrio de los Tintoreros de Siena un taller próspero donde se teñían las telas de lana que después usaban las familias nobles de la región. El olor de los colorantes impregnaba la casa a todas horas. Los muros, la ropa, hasta el pelo de los chicos que crecían ahí adentro. Catalina era la 24ª de 25 hijos. Había nacido gemela, pero su hermana Giovanna murió antes de cumplir un mes. En una casa tan llena de gente, nadie la habría señalado como candidata a cambiar algo. Y sin embargo, cuando tenía 6 años, algo ocurrió que ella nunca olvidaría. Volvía a casa junto a su hermano Stefano después de visitar a una hermana que vivía en otro barrio. Era una tarde común de Siena. Esas tardes donde el sol de la Toscana cae oblicuo sobre los tejados y pinta todo de un color que no existe en ninguna otra parte. Catalina levantó los ojos hacia el cielo sobre la iglesia de Santo Domingo y se quedó quieta. Stefano siguió caminando unos pasos antes de darse cuenta de que su hermana no estaba a su lado. Se volvió. Catalina miraba hacia arriba con una expresión que no sabía cómo describir. La llamó, no respondió. La sacudió del brazo y entonces ella volvió en sí,
con los ojos llenos de lágrimas, y no pudo explicar lo que había visto más que con fragmentos. Un trono de luz, Cristo vestido con los ornamentos del sumo pontífice, Pedro y Pablo a sus lados, Juan Evangelista cerca, y el Señor que la miraba directamente a ella y le hacía el gesto de la bendición. Tenía 6 años. A los 7, en silencio, sin decirle a nadie, hizo un voto de virginidad perpetua. No lo hizo porque alguien se lo pidiera. Lo hizo porque lo que había visto le dejó en claro algo que no podía explicar con palabras. Su vida le pertenecía a Dios de una manera que el matrimonio no cabía. Nadie en la familia lo sabía. Para Lapa, para Giacomo, para todos sus hermanos, Catalina seguía siendo simplemente la hija vivaz y alegre que llenaba la casa con su energía. La sabía que se enamoraban de las flores que crecían junto al Arno. Había que reír con las historias que contaba. Había algo en ella que hacía que la gente quisiera estar cerca, pero adentro cargaba un secreto que tenía la forma de una promesa. Los años pasaron. Catalina cumplió 12, 13, 14 años. Lapa empezó a hablar de matrimonio, como era natural en la Siena del siglo XIV. Una muchacha de buena familia, llegada a cierta edad, tenía ese destino marcado desde antes de nacer. Su hermana mayor, Bonaventura, recibió el encargo de prepararla, enseñarle a vestirse con elegancia, a moverse con gracia, a comportarse según lo que la sociedad esperaba de una joven casadera. Y Catalina, durante un tiempo, cedió. Se dejó teñir el pelo de ese rubio dorado que estaba de moda. Aprendió las maneras que le enseñaban. Entonces Bonaventura murió. Fue durante un parto, rápido, sin aviso, en cuestión de horas. Para Catalina eso fue una sacudida. Había traicionado lo que prometió. Había intentado encajar en un molde que no era el suyo, y el molde se había roto de golpe. Tenía 15 años cuando reunió a toda la familia y dijo lo que nadie quería escuchar: no se iba a casar, nunca. La reacción fue lo que cualquiera puede imaginar. Lapa se enfureció. El padre guardó silencio, que a veces es peor. Y la familia tomó una decisión que estaba pensada para doblegarla. Le quitaron su cuarto, la pusieron a dormir en el piso de la cocina junto a los sirvientes, la cargaron con todas las tareas pesadas de la casa y le prohibieron cualquier momento de estar a solas. Si quería vivir como una religiosa, que trabajara como una esclava. Catalina limpió suelos, lavó ropa, cargó agua, soportó burlas e indiferencia durante meses, y en ese tiempo construyó algo que nadie podía ver, ni tocar, ni quitarle. Ella misma lo llamaría años después, en sus escritos, la celda interior. Una palabra sencilla para una cosa que no es nada sencilla. La capacidad de estar completamente en el mundo que te rodea, haciendo lo que hay que hacer, aguantando lo que hay que aguantar, y al mismo tiempo habitar un espacio adentro tuyo donde nada de eso llega, donde Cristo te está esperando, donde el ruido de afuera no tiene permiso de entrar. Giacomo, su padre, la descubrió un día rezando arrodillada junto al fogón de la cocina. Lo que vio sobre su cabeza lo dejó paralizado, una paloma blanca resplandeciente posada sobre ella. El tintorero era un hombre práctico, que medía las cosas por lo que podía tocar y comprobar. Pero lo que vio esa tarde lo convenció de algo que no podía argumentar, pero tampoco podía ignorar. Convocó a toda la familia y dijo que nadie volvería a molestar a Catalina. Le dio una habitación pequeña, bajo la escalera, apenas 3 pasos de largo, con un jergón de paja y un crucifijo de madera. Todo lo que ella pidió. Ahí vivió 3 años. Catalina tenía 16 cuando cerró esa puerta y 19 cuando la abrió. Lo que pasó adentro en ese tiempo no es fácil de contar, porque no es el tipo de cosas que se encajan en palabras ordinarias. Las visiones se multiplicaron.
Hubo momentos de una paz y una alegría que ella no sabía cómo describir sin que sonara exagerado. Pero también hubo noches largas de sequedad total, de silencio de Dios que no era silencio sino ausencia, de demonios que irrumpían con imágenes y argumentos diseñados específicamente para hacerla dudar de todo. Durante semanas enteras no sintió nada de Dios, solo el peso de la oscuridad. Siguió rezando igual. Y entonces, después de una de esas batallas que duró desde la medianoche hasta el atardecer del día siguiente, Cristo se le apareció rodeado de luz. Catalina, agotada, le habló con la franqueza directa que tendría toda la vida. «Señor, ¿dónde estabas mientras todo eso pasaba?». La respuesta que recibió quedó grabada en ella para siempre, y después aparecería en sus escritos y en sus cartas. «Estaba en medio de tu corazón. ¿Crees que habrías resistido sin mí?». Eso cambió algo fundamental en la manera en que Catalina entendería el sufrimiento, no como ausencia de Dios, como la forma más honda en que Dios está presente. Cuando salió de esa habitación a los 19 años, Catalina ya no era la misma persona que había entrado, pero el mundo tampoco iba a ser el mismo después de que ella saliera. En 1363 solicitó ingresar en las Mantellate, mujeres de la Tercera Orden de Santo Domingo, que vestían el hábito blanco y negro de los predicadores, pero vivían en sus propias casas. El problema era claro: las Mantellate eran una hermandad de viudas respetables de mediana y avanzada edad. Nunca habían admitido a una joven soltera. La rechazaron. Catalina cayó gravemente enferma, con pústulas que le desfiguraban el rostro. Las Mantellate fueron a visitarla convencidas de que estaba por morir. La encontraron tranquila, sin rastro de autocompasión, hablando de Cristo como si estuviera en el cuarto. Salieron de ahí sin poder explicar del todo lo que habían sentido, pero la aceptaron. Catalina sanó en pocos días. Las marcas desaparecieron sin cicatrices. Vistió el hábito dominico y pasó 3 años más en soledad casi completa. Y entonces, en el carnaval de 1368, mientras toda Siena festejaba, Catalina tuvo la visión que definiría todo lo que vendría después. Cristo se le apareció rodeado de una corte celestial: la Virgen María, el apóstol Juan, Pablo, Santo Domingo, el rey David. En presencia de esos testigos, el Señor tomó su mano derecha y deslizó en su dedo un anillo, el desposorio místico. Raimundo de Capua, que sería su confesor y primer biógrafo, registró que el anillo era invisible para todos menos para ella, pero que Catalina lo vio brillar hasta el día en que murió. Y junto con esa visión llegó la orden que la aterró: «Sal de tu celda, te envío al mundo». Catalina protestó. Era una mujer sin letras ni posición. ¿Qué podía hacer en un mundo de hombres doctos y poderosos? Cristo le respondió algo que ella repetiría en sus cartas muchas veces: «Yo no distingo entre hombre y mujer, entre el que estudió y el que no, porque no te mando entre gente sencilla, sino entre príncipes y prelados». Tenía 21 años y salió al mundo. Sus primeros pasos fueron entre los más humildes, los hospitales de Siena, donde los enfermos de lepra y de peste vivían abandonados por sus propias familias. Catalina lavaba llagas, cambiaba vendas, vaciaba orinales. Una leprosa llamada Andrea, famosa en el hospital por su lengua afilada, la insultaba cada día acusándola de hipócrita. Catalina le respondía sirviéndola con más cuidado todavía. Cuando Andrea murió en los brazos de Catalina pidiendo perdón, pero hay una historia de esa época que Catalina contó en una carta y que muestra mejor que cualquier otra quién era esta mujer. Un joven noble de Siena llamado Niccolò di Tuldo había sido condenado a morir decapitado por un delito político. Se negaba a hablar con ningún sacerdote.
Maldecía a Dios y a los hombres, y pasaba sus últimos días en la celda, convencido de que moría injustamente. Catalina fue a visitarlo, volvió cada día. No le dio argumentos teológicos, le habló de la misericordia de Dios con la naturalidad de alguien que la conoce desde adentro. El día de la ejecución, Catalina estaba en la plaza antes que nadie. Cuando sacaron a Nicolò, ella lo esperaba. Le colocó la cabeza sobre el tajo con sus propias manos y le susurró: «Pronto vas a estar en la vida eterna». Cuando el verdugo hizo su trabajo, Catalina recibió la cabeza del joven sobre su regazo. Sus labios todavía se movían en el nombre de Jesús. Esa noche le escribió una carta a Raimundo de Capua contando lo que había vivido. Escribió que su alma había reposado en una paz y en una fragancia de sangre tan profunda que no pudo resolverse a lavar los vestidos manchados. No era locura, era la convicción de que esa sangre tocaba algo mucho más grande. Esa misma convicción, la de que la sangre tiene un significado que el mundo no termina de ver, aparecería después en su obra más importante. Pero de eso hablaremos más adelante. Alrededor de Catalina fue juntándose con los años una comunidad que ella llamaba su Bella Brigada. Hombres y mujeres de toda condición, nobles y artesanos, frailes y viudas, poetas y comerciantes, muchos eran mayores que ella. Algunos habían estudiado teología o derecho canónico en las mejores universidades de Italia, pero todos la llamaban mamá, con una naturalidad que sorprendía a los de afuera, como si reconocieran en ella una autoridad que no venía del título, sino de otra parte. Entre todos ellos estaba Fray Raimundo de Capua, su confesor oficial desde el año 1374. Un dominico culto, formado en las mejores escuelas de Italia, que pasó años asombrado ante algo que no podía explicar. Una joven analfabeta que cuando hablaba de Dios decía cosas que él nunca había leído en ningún libro. Y en ese año, 1374, los superiores dominicos decidieron que era hora de poner a prueba de una vez a esta mujer de la que todo el mundo hablaba. La convocaron al capítulo general de la orden en Florencia. Los teólogos más formados de Italia la interrogarían durante días sobre la Trinidad, los sacramentos, la gracia, el libre albedrío. Si erraba en una sola respuesta, si decía aunque fuera una cosa contraria a la fe, la callarían para siempre. Catalina viajó a Florencia acompañada de su Bella Brigada. Durante días, los doctores le hicieron las preguntas más técnicas de la teología medieval. Y Catalina respondió con una claridad que los dejó sin palabras. Esta mujer, que nunca había leído un tratado teológico, articulaba la fe con una precisión que dejaba en evidencia a quienes habían pasado décadas estudiando. Los examinadores no encontraron ningún error. La declararon ortodoxa. Le asignaron como confesor oficial a Raimundo de Capua. Lo que estaba pensado como un freno se convirtió en la mayor legitimación que podría haber tenido. Ese mismo año, la peste negra volvió a Siena con una fuerza que superó todos los brotes anteriores. La ciudad perdió un tercio de su población en pocas semanas. 8 de los hermanos de Catalina murieron, junto con varios sobrinos y algunos de sus discípulos más cercanos. Catalina no se detuvo. Trabajó 20 horas por día cuidando a los moribundos, lavando cuerpos, cerrando los ojos de los que se iban solos. Cuando Raimundo de Capua cayó enfermo y los médicos ya no tenían esperanzas, ella pasó la noche entera rezando junto a su cama. Al amanecer, Raimundo despertó curado. Nunca hablaría de eso con orgullo. Fue poco después de esa epidemia cuando Catalina comenzó a escribir cartas de una escala diferente. Hasta entonces, sus cartas habían sido para su comunidad, para personas que conocía.
pero en 1375 empezó a escribirle al Papa. El Papa era Gregorio XI y gobernaba la Iglesia desde Aviñón, donde el papado llevaba casi 70 años instalado. Ese mismo año, Florencia y otras ciudades italianas declararon la guerra al papado por los abusos de los legados pontificios que gobernaban las ciudades del centro de Italia. El conflicto se volvió brutal. Los mercenarios al servicio del papado, comandados por el cardenal Roberto de Ginebra, arrasaron la campiña italiana sin distinguir entre soldados y civiles. En febrero de 1377, esos soldados perpetraron la masacre de Cesena. Durante 3 días mataron a cuchillo a 4000 personas que buscaban refugio en las iglesias. El escándalo fue inmenso. ¿Cómo podía el sucesor de Pedro ordenar semejantes cosas? Catalina le escribió a Gregorio XI, y no le escribió como se escribe a un papa. Le escribió como una hija que le dice la verdad a un padre que se equivocó. Lo llamó caro babbo, que en el italiano de su tiempo significaba querido papá, y dentro de ese encabezado lleno de afecto le dijo lo que nadie en la curia se atrevía a decirle: que la justicia sin misericordia es crueldad, que Dios lo había puesto para cuidar ovejas, no para matar, que el olor de los pecados de su corte llegaba hasta el cielo. Esas cartas llegaron a Aviñón. Gregorio XI las leyó, y en 1376 Florencia la envió a Aviñón como embajadora informal para tratar de negociar la paz. Catalina cruzó los Alpes por primera vez. Lo que encontró al llegar la afectó profundamente. La corte papal en Aviñón era un mundo de seda y privilegio que contrastaba de una manera insoportable con los peregrinos pobres que llegaban desde toda Europa buscando algo que los sostuviera. Los cargos eclesiásticos se compraban y vendían con una naturalidad que a ella le resultaba incomprensible. Los palacios de los cardenales competían en lujo con los de los príncipes. Era exactamente lo que ella había denunciado en sus cartas, pero verlo con los propios ojos era otra cosa. Entró a ese mundo vestida con su hábito de terciaria dominica, sin joyas, sin séquito, sin ningún respaldo político. Los cortesanos la miraron con la mezcla de curiosidad y desprecio con que siempre se mira a quien llega sin credenciales. Gregorio XI la recibió en audiencia privada. Era un hombre de unos 50 años, cargado por el peso de una situación que se había heredado sin haberla elegido. Catalina no perdió tiempo en formalidades. Le dijo lo que pensaba, que debía regresar a Roma, que la iglesia necesitaba que su pastor estuviera junto a la tumba de Pedro, que cada día que pasaba en Aviñón era un día que el mundo leía como cobardía. Gregorio escuchó. Cuando ella terminó, le hizo una pregunta que desconcertó a todos los que estaban en la sala. ¿Cómo sabéis que hice un voto secreto de volver a Roma? El Papa nunca había mencionado ese voto a ninguna persona. Era un compromiso que había tomado en la más absoluta intimidad. Nadie en toda la corte de Aviñón lo sabía. Catalina respondió sin dudar: «Lo sé porque Dios me lo mostró. Y os pido que lo cumpláis, Santo Padre. No le tengáis miedo a los que os amenazan. Dios es más fuerte que todos ellos juntos». Las negociaciones de paz con Florencia fracasaron. Catalina fue retirada como mediadora, pero lo que sí ocurrió fue lo que ella había pedido. El 13 de septiembre de 1376, Gregorio XI abandonó Aviñón. Se fue a pesar de las lágrimas de su padre anciano que intentó detenerlo, a pesar de las amenazas de los cardenales franceses que perdían su influencia con ese regreso, a pesar de su propio miedo a Roma, una ciudad que nunca había pisado. El 17 de enero de 1377, el Papa entró en Roma. Las campanas de todas las iglesias de la ciudad repicaron sin parar.
Los romanos salieron a las calles en un júbilo que hacía décadas que no se sentía. El papado había vuelto a casa. Catalina no estaba presente. Había regresado a Siena, agotada por meses de tensión. Pero lo que parecía el final de una misión era en realidad el comienzo de la prueba más dura. Gregorio XI murió en marzo de 1378, menos de un año después de su regreso. El cónclave que eligió a su sucesor se reunió en Roma bajo una presión enorme. La muchedumbre rodeaba el Vaticano exigiendo a gritos que eligieran a un italiano, amenazando con las consecuencias si no lo hacían. En ese clima de miedo, los cardenales eligieron apresuradamente a Bartolomeo Prignano, arzobispo de Bari, que tomó el nombre de Urbano VI. Al principio, Catalina se alegró. Por fin, un papa reformador, alguien que prometía cambiar lo que ella había visto en Aviñón. Pero Urbano VI resultó ser una persona completamente diferente de lo que prometía. Tenía un temperamento volcánico que no podía controlar. Insultaba a los cardenales en plenas reuniones, los llamaba imbéciles frente a embajadores extranjeros, amenazaba, humillaba. Su voluntad de reforma era real, pero su manera de ejercerla era tan violenta que espantaba hasta a quienes querían lo mismo que él. Los cardenales franceses, aterrados y furiosos, huyeron de Roma. Se reunieron en la ciudad de Fondi, bajo la protección de la reina Juana de Nápoles, y declararon que la elección de Urbano había sido forzada y, por lo tanto, inválida. Eligieron un nuevo papa, Roberto de Ginebra, el mismo cardenal que había comandado la masacre de Cesena, que tomó el nombre de Clemente VII y se instaló en Aviñón. El gran cisma de Occidente acababa de comenzar. La cristiandad se partió en dos. Francia, Escocia, Castilla, Aragón y Nápoles reconocieron a Clemente. Inglaterra, el Imperio Germánico, Hungría y la mayor parte de Italia siguieron a Urbano. Había dos papas, dos curias, dos líneas de obispos que se declaraban mutuamente inválidos. Los fieles no sabían si sus sacramentos servían. Las órdenes religiosas se dividieron. Todo lo que Catalina había trabajado para reconstruir se derrumbaba a pedazos. Ella no dudó ni un instante sobre dónde estaba la verdad. Urbano VI era el papa legítimo. El cisma era una traición, no un error. Y volvió a escribir cartas, unas cartas que hoy siguen siendo leídas porque dicen lo que en esa época nadie más se atrevía a poner en papel. A los cardenales que se habían pasado al bando de Clemente, les escribió con una dureza que no dejaba escapatoria. Les dijo que habían elegido la mentira por conveniencia, que habían desgarrado la túnica de Cristo por miedo y por ambición. A la reina Juana de Nápoles le dijo que había tomado por esposo al demonio al respaldar al antipapa. A los príncipes que vacilaban entre los dos les preguntó directamente si veían lo que estaban haciendo. Y a Urbano VI, el papa colérico cuya legitimidad ella defendía, le escribió también, con el mismo respeto con que le había escrito a Gregorio XI y con la misma franqueza que no le tenía miedo a nada. Le dijo que moderara su ira, que la Iglesia necesitaba un pastor y no un tirano, que el celo por la justicia no podía ahogar la misericordia. Urbano la leyó, y en ese papa que insultaba a los cardenales, algo reconocía la verdad cuando se la decían. En noviembre de 1378 la convocó a Roma. Catalina viajó sabiendo que no volvería. Su cuerpo llevaba años pagando el precio de sus penitencias. Podía moverse apenas con ayuda. No retenía alimentos sólidos. Cada paso le costaba un esfuerzo que la mayoría de las personas no puede imaginar. Pero su cabeza, su voluntad, todo lo que la hacía ser quien era, ardía con más fuerza que nunca. En Roma, se instaló cerca de la Basílica de Santa María sopra Minerva, y cada mañana antes del amanecer, apoyándose como podía,
Recorría el camino hasta la Basílica de San Pedro para rezar frente a un mosaico que se convirtió en el centro de su oración en esos últimos meses. El mosaico mostraba la barca de los apóstoles azotada por la tempestad mientras Cristo duerme. La navicella la llamaban. Una imagen que Giotto había creado décadas antes y que todavía hoy puede verse en el atrio de la basílica. Para Catalina, ese mosaico era la iglesia de su tiempo. Una barca real, con gente real adentro, sacudida por tormentas que amenazaban con hundirla. Y ella pasaba horas de rodillas frente a él, suplicando que Cristo despertara, que calmara la tormenta, que salvara a su pueblo. Fue en esos meses en Roma cuando dictó su obra más grande, El diálogo de la divina providencia. Catalina entraba en éxtasis, a veces durante horas, a veces durante días enteros, y mientras estaba así, inmóvil, sus secretarios escribían lo que brotaba de sus labios. Ella no redactaba, recibía y transmitía. El resultado fue un tratado de una profundidad que los teólogos de su tiempo no sabían cómo clasificar. Una conversación entre el alma y Dios Padre, donde los misterios más difíciles de la fe aparecen con una claridad que nadie esperaba de alguien que nunca había leído un libro de teología. Habla de Cristo como el único puente entre el cielo y la tierra. Habla de la celda interior, ese espacio dentro del alma que nadie puede invadir. Habla de la sangre de Cristo, el tema que había recorrido toda su vida desde el día en que recibió la cabeza de Niccolò di Tuldo, como el precio de la redención y como el vino que embriaga de amor a las almas. En enero de 1380, mientras rezaba en San Pedro frente a la navicella, Catalina tuvo una visión que la dejó paralizada. Vio la barca del mosaico descender del cielo y caer sobre sus hombros con un peso que sintió físicamente en los huesos. Desde ese momento no pudo mover las piernas. Los médicos no encontraron ninguna causa que lo explicara. Catalina sabía lo que era. Era su ofrenda final. Cargar con su propio cuerpo el peso de los pecados que desgarraban a la iglesia que amaba. Durante 3 meses no pudo levantarse, pero siguió dictando cartas, siguió recibiendo a los que venían a verla, siguió orando sin parar. Sus discípulos la rodeaban llorando, pidiéndole que descansara, que comiera algo. Ella los calmaba como una madre calma a sus hijos antes de un viaje largo. No lloren por mí, les decía. Yo voy hacia mi esposo, ustedes quedan en el campo de batalla, sean valientes. La mañana del 29 de abril de 1380, que ese año caía un domingo antes de la Ascensión, Catalina pidió que le trajeran una imagen de la navicella. La contempló durante horas. Hacia el mediodía, los que estaban en la habitación notaron que su rostro cambiaba. No sabían describirlo de otra manera. Una luz que venía de adentro. Pronunció sus últimas palabras. Sangre, sangre. La misma palabra que había aparecido por primera vez en aquella carta a Raimundo, cuando sostuvo la cabeza de un condenado a muerte. La misma palabra que atraviesa el diálogo de punta a punta. La última palabra de una mujer que entendió algo sobre el amor que muy pocos entienden, que cuando es real siempre cuesta algo. Tenía 33 años, la misma edad que Cristo cuando murió en la cruz. Cuando quienes la cuidaban movieron su cuerpo para prepararlo, se dieron cuenta de algo que no esperaban. 3 décadas de vida entregada hasta el límite habían dejado en ese cuerpo casi nada. Era liviano como el de un niño pequeño. Fue enterrado bajo el altar mayor de Santa María sopra Minerva, donde sus restos están hasta hoy. Los sieneses lograron con el tiempo trasladar su cabeza a la Basílica de Santo Domingo de Siena, donde puede verse todavía dentro de un relicario de plata, con la expresión serena de quien sigue mirando algo que los demás no pueden ver todavía. El gran cisma que tanto la había atormentado continuó desgarrando a la iglesia durante 40 años más.
Llegaría a haber hasta 3 papas al mismo tiempo reclamando el trono de Pedro, pero las palabras que ella había escrito siguieron circulando por toda Europa. Sus cartas, casi 400 en total, las copiaban manos de todas las condiciones sociales, príncipes y mendigos, buscando en ellas alguna luz para un tiempo oscuro. En 1461, el Papa Pío II, que también era sienés, la canonizó. En 1866, Pío IX la declaró copatrona de Roma junto a Pedro y Pablo. En 1939, Pío XII la proclamó copatrona de Italia junto a Francisco de Asís. En 1970, Pablo VI le dio el título que nadie había imaginado posible para ella, doctora de la Iglesia Universal. La segunda mujer en la historia del catolicismo en recibirlo, después de Teresa de Ávila. Una mujer que nunca aprendió a leer, reconocida como maestra de la fe para toda la Iglesia. En 1999, Juan Pablo II la nombró copatrona de Europa junto a Brígida de Suecia y Edith Stein. 400 cartas que empezaron en una habitación de 3 pasos de largo y terminaron cambiando el curso de la historia de la Iglesia. Y ahora quiero hacerte una pregunta directa. ¿Cuántas veces no dijiste algo que tenías que decir porque no era el lugar, no era el momento, no tenías el rango, no te correspondía, o simplemente porque tenías miedo de lo que podía pasar si lo decías? Catalina era una mujer en un mundo donde las mujeres no hablaban en público. Era analfabeta en un mundo donde la autoridad venía del título y del pergamino. No tenía dinero, ni cargo, ni ninguno de los respaldos que el mundo de su tiempo reconocía como válidos. Y sin embargo, abrió la boca y escribió, y no suavizó lo que tenía que decir para hacerlo más fácil de escuchar. Le dijo al Papa que era un cobarde. Le dijo a los cardenales que eran flores podridas. Le dijo a la reina que se había equivocado. Y lo hizo desde un lugar que no era la soberbia ni la rebeldía, era la convicción de alguien que amaba demasiado a la Iglesia para dejarla ser menos de lo que podía ser. Eso es lo más difícil, decirle la verdad a alguien o a algo que amás, sabiendo que puede costar. La celda interior que Catalina construyó en la cocina de su casa mientras fregaba suelos era el lugar desde donde podía hacer eso. El silencio adentro le daba la claridad para hablar afuera. No al revés. Vos tenés ese espacio. No me refiero a una habitación física, me refiero a ese lugar interior desde donde podés ver las cosas con claridad, sin que el ruido del mundo te tape lo que realmente pensás y crees. Vivimos en una época que nos llena de ruido desde que abrimos los ojos hasta que los cerramos. Las notificaciones, las opiniones de los demás, las urgencias que en realidad no son urgentes. Y en ese ruido, la voz de Dios se puede volver muy difícil de escuchar. No porque no esté, sino porque no hacemos el silencio necesario para oírla. Catalina lo encontró en la peor situación posible, castigada por su propia familia, sin espacio, sin privacidad, haciendo el trabajo más humilde que existía. Lo encontró porque lo buscó con toda su voluntad, y desde ese silencio interior salieron 400 cartas que cambiaron la historia. ¿Qué podría salir del tuyo? Terminamos con una oración. Catalina de Siena, hija del tintorero de Siena que llegó a ser maestra de la Iglesia entera, intercede por nosotros hoy, por los que tenemos cosas que decir y no las decimos, por los que sabemos que hay algo que Dios nos está pidiendo y lo postergamos, porque el mundo no nos da las condiciones que imaginamos que necesitamos. Por los que perdimos el hábito del silencio interior y no sabemos cómo volver a él. Enséñanos lo que vos aprendiste en una habitación de 3 pasos, que la reforma más importante siempre empieza adentro, que la palabra más poderosa es la que sale de un corazón que escuchó antes de hablar.
Y que amar a la Iglesia y a las personas que amamos significa a veces tener el coraje de decirles la verdad, aunque cueste. Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia y patrona de Europa, roga por nosotros. Si esta historia te llegó, compártela con alguien que la necesite escuchar. Y contanos en los comentarios cuál es la carta que vos tenés que escribir, qué es lo que sabés que tenés que decir y todavía no dijiste. Te leemos ahí abajo.